Estamos de regreso una vez más aquí en Widget al Detalle. El día de hoy vamos a hablar de Fitbox. Fitbox tiene algunas utilidades, vamos a ver ahorita un par de ejemplos de cómo es y obviamente vamos a dejar un poco más también de cosas para que ustedes puedan venir y trabajar con ellos y darle muchos más usos, pero queremos presentárselos si alguno no lo conocía y si alguno lo conocía pues que sepa que hay formas en las que va a funcionar y otras en las que no. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Tenemos aquí, por ejemplo, esta imagen. Si yo que estoy manejando un valor aquí de 200, si yo lo quito este valor y trato de guardarlo así, pues me va a dar un error, ¿no? Entonces podría decir, bueno, pues pongo esto dentro de un Fitbox. ¿Qué es lo que hace Fitbox? Simplemente te va a dar un tamaño que sea fit, que abarque eso, que encaje en el tamaño que estás. Entonces si dice, bueno, pues el problema es mi imagen es muy grande. Si yo vengo aquí y hago esto, no cambia absolutamente nada, sigue fallando. Y uno dice, oye, pero yo le dije que cambiara ahí. Sí, sí, que cambiara el container, pero hay que tomar en consideración que esto es un row y que por dentro aparte tiene un text. Entonces eso lo hace que no pueda trabajar, aunque nosotros usáramos algunas de las propiedades que tiene Fitbox, que es por ejemplo fit, y que digamos es que quiero Botfix fill. Vamos a ver qué hace con el Botfix fill. No hace absolutamente nada. Esto recordando que el container va a tomar todo el tamaño del padre, y si el Fitbox está diciendo abarca toda la pantalla, pues va a provocar ese overflow. Pero ¿qué les parece si hacemos un swap? Vamos a poner con el padre y vamos a ver qué hace de esta forma. Tampoco hace nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que está dentro de un row. Entonces, ¿qué les parece si hacemos eso? Entonces vamos a poner todo ese row con el Fitbox. Si yo hago esto, se solucionó. Si yo hago esto, ahora estoy viendo el contenido. Si se fijan, está muy desproporcional el tamaño de la imagen con respecto al texto. Sin embargo, yo ya no tengo esas pantallas con la línea negra y amarilla que teníamos ahorita. Entonces, pero tenemos esa pantalla y tenemos ese texto que algo raro, ¿no? Algo inusual. Estamos viendo que no tiene un tamaño definido acá. Sin embargo, se está mostrando tal vez en un tamaño de fuente 1 o 2. No podría decir qué número es, pero es sumamente pequeño. Entonces, tal vez no sea lo que nos sirva. Y lo que puede decir, bueno, ¿qué hago si yo quiero obtener el mismo tamaño que se divide en dos? Entonces vamos a hacer eso, vamos a poner aquí un expanded, ¿dónde está? Aquí está, expanded, y vamos a ver qué hace si yo hago ese expanded. Falló completamente. Vamos a ver el mensaje de error y dice que pues está tratando de calcular y no puede. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un expanded dentro de un Fitbox, va a tratar de crecer tanto como el fit y se provoca un problema. Entonces vamos a eliminarlo y vamos a ver si con eso se soluciona. Si lo hacemos, ahí está, ya lo solucionamos. Tenemos que tome el máximo tamaño posible y que deje el texto. Si fijan, el texto ya es un poco más grande, ya es un poco más leíble también, porque está con el expande, no el fitted box. El fitted box va a todo el tamaño más grande que pueda otorgarle a la imagen y le da el resto ahí. Pero yo lo que quiero es que el texto también tenga la mitad, por ejemplo, de lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo aquí y pongo un expanded aquí? Ok, entonces ahora tengo la mitad y la mitad de la pantalla. Ahora se convierte en un nuevo problema. Esta solución nos trajo un nuevo problema, y ese cuál es: el texto está chico, y si tengo, por ejemplo, si yo pongo aquí un style y pongo un text style y digo que es un font size de 100, vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, por ejemplo, se va a ver de esa forma en una pantalla, o por ejemplo se va a seguir viendo inusual, se va a seguir viendo raro si yo hago eso. Si mi pantalla fuera muy pequeña, eso puede pasar igual si yo pongo un tamaño 60, por ejemplo, y digo, bueno, es que de todas formas yo no lo quiero ni siquiera en dos líneas, quiero que se vea en una sola línea. A mí no me interesa que se vea más. Entonces, ¿cuál es el tamaño de letra correcto?
cuál es el tamaño de letra que nosotros debemos utilizar para que abarque el máximo posible en el espacio que tiene disponible. Eso es lo que podemos hacer, el máximo posible en el tamaño que tenemos disponible. Entonces, ¿qué les parece si presentamos de nuevo a Fitbox? Y ahora simplemente va a tomar el máximo posible en el tamaño que tiene disponible y lo va a poner fit, lo va a poner en el tamaño que pueda abarcar. Entonces esa es otra de las utilidades que podemos tener. Muchas veces queremos que cierta frase, cierto texto o cierto cualquier cosa abarque el tamaño que pueda en esa posición y tenemos que estar calculando si es el tamaño de la pantalla tal va a tener tal, o utilizar un package extra para poder hacer eso. Entonces, ¿cómo lo podemos demostrar que está haciendo el cálculo automático? Entonces, ¿qué les parece si nomás lo hacemos esto? Ahí hizo un recálculo y nos trajo el tamaño que nosotros queríamos sin ningún problema. No tenemos absolutamente nada más, no agregamos el número de font. Y si yo por ejemplo comento esto, ustedes van a ver que todo va a cambiar de tamaño, pero va a seguir, va a caber de la forma que debe de caber. Entonces estos son unos, tal vez dos ejemplos muy sencillos de Fitbox, pero si ya solo con el hecho de ustedes tener una forma de poner el texto sin tener que poner exactamente el tamaño que queremos, es algo que sé que va a potenciar mucho el uso de sus interfaces y dejar de estar batallando con esos overflows o saltos de líneas que no queremos. Eso va a ser todo por el día de hoy. Es un widget sumamente sencillo de utilizar y muy poderoso, eso sí. Nos vemos en la siguiente entrega.